Buenos días, nos encontramos con un colega, amigo, el doctor Sergio Mendizábal García. Él es de Guatemala, él coordina el programa mesoamericano, el programa Mesoamérica Contemporánea de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, una universidad amiga, igual que Sergio, además de colega, es amigo, es antropólogo, y con él vamos a conversar esta mañana en este programa Mautas del programa de humanidades de la UTN de Costa Rica. Nos sentimos honrados con la presencia de Sergio. No voy a alargar la presentación porque la ejecutoria de Sergio es bastante larga, más bien queremos sacarle provecho al tiempo y a esta conversación. Nos encontramos en el año del Bicentenario. Igual que Guatemala, Costa Rica, toda la región, estamos en conmemoración del Bicentenario y es un punto que nos da la oportunidad para reflexionar. Más bien, Sergio, desde las culturas de origen maya, que usted conoce bien en Guatemala, ¿cómo se valora, cómo se mira el tiempo y su importancia en la Mesoamérica contemporánea? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos puedes contar de esa forma maravillosa de mirar el tiempo que tienen estos pueblos de origen maya? Bueno, caracterizaríamos de una primer manera esta mirada de los pueblos originarios sobre su propia región civilizatoria como una mirada de largo tiempo. Ahí tendríamos el primer elemento, una mirada de largo tiempo que supone de una manera bastante aproximada un horizonte no menor de 5.000 años de historia registrada, aún fracturada por los procesos de conquista, ¿no? Pero que es un continuo, que solo el hecho mismo de reconocerlo como parte del modo de comprender el tiempo ya supone una mirada distinta. No vas a mirar lo mismo en minutos que lo que se puede mirar en 5.000 años, digamos, para comparar un poco la cultura del Twitter con Mesoamérica de largo tiempo, ¿no? Es decir, hay un sujeto histórico, y este es otro concepto importante, me parece, para la reflexión. Largo tiempo, sujeto histórico, entonces, cuando me pone a pensar sobre esa concepción, te diría, es el autoconocimiento de sí mismo de un largo tiempo, lo cual supone enormes cualidades culturales y civilizatorias, ¿no? A semejanza de la civilización china. Y ahí entonces, esto que se está viviendo como bicentenario supone quizás una brizna de viento, ¿no? Un espacio de tiempo en los horizontes civilizatorios mitológicos mayas. Y desde ahí, ¿sabes? Es muy interesante, está ocurriendo una reformulación del presente. Hablamos entonces de crisis civilizatoria como un signo de nuestros tiempos, y frente a esa crisis civilizatoria, una posición mesoamericana sobre el tiempo en su larga duración y para qué tenemos que usarlo en este presente, para qué sirve ese tiempo, esa concepción. ¿Me entiendes? Muy actual. Sí, excelente para ubicarnos en esta noción de tiempo que es tan diferente en la cultura occidental y en estas valiosas culturas mayas. Este, los pueblos originarios de Mesoamérica, en mucho de la historia oficial, han estado borrados en términos de su participación social, política, sus luchas, y el tema de la independencia centroamericana no está al margen de esa invisibilización, y quisiéramos más bien que nos contaras un poco acerca de lo que se tiene registrado, de esa historia que sí se sabe, de la participación de los pueblos indígenas de la región en los tiempos del contexto de la independencia o los tiempos previos al contexto de la independencia.
¿Podrías contarnos un poco al respecto? Sí, Giovanni, desde una eh, perspectiva, vemos, histórica, podríamos hacer una mirada rápida sobre dos momentos en el tiempo para que puedas ver la manera, que se pueda ver la manera en que se piensa el centenario. Por ejemplo, el tiempo actual, sobre el que tenemos el mayor número de datos posibles, porque estamos viviendo también, aunque no son datos confiables porque están ideológicamente mezclados con la realidad, pero con opción lo que hoy se está considerando un colapso sistémico del Estado y el modo de producción de la realidad de Guatemala, que coincide, asemeja a los tiempos previos a la Declaración de Independencia de Centroamérica de 1821. Es decir, hay semejanzas que no vamos a decir ahorita en rigor de qué se conectan, pero que se observan empíricamente. ¿Sí? Ahí están, ¿no? Y una de ellas es esa etapa en un lenguaje contemporáneo, de ingobernabilidad, de pérdida de consenso, de exacerbación de las contradicciones, de agotamiento las capacidades de los actores sociales hegemónicos de mantener su control sin el ejercicio violento de su poder. Eso es muy parecido hoy a lo que ocurría en 1820, el modo en el que estalló en la zona de lo que se llamaba, lo que se considera el partido de Totonicapán, en las concepciones antiguas de las regiones de Centroamérica. El partido de Totonicapán abarcaba lo que hoy es Marcos, Sololaque, Saltenango, parte del Petén, la costa sur, Tuxtepeques, Chimaltenango. Es decir, el partido de Totonicapán representaba casi la mitad del territorio trabajado por la sociedad de eso, del 1920, y ahí estaba la sede del poder de los Liches en de Totonicapán, hoy conocida como los 48 cantones, y fue bajo el liderazgo de Atanasio Tzul, uno de los principales jefes de todas las organizaciones mayas quichés que habían en el área, que se proclamaron independientes. ¿No? Imagínate, ¿no? 1820 se declaran en rebelión contra la colonia, y la colonia aquí estaba representada por dos figuras, ¿no? El reino de Mal, que abarcaba Campeche, Tonusco, Chiapas, El Salvador, Honduras, Costa Rica, y llegaba hasta Panamá prácticamente. Okay. Bueno, en fin, ese era el reino, pero la capitanía era la jefatura militar, que también estaba acá. Entonces la capitanía militar y el reino de Guatemala estaban frente a frente con Atanasio Tzul, ¿no? Y era un momento muy contradictorio en 1820 porque se estaban implementando las reformas en lo económico, significaban una, paradójicamente, liberalización, ¿sí? De los modos de las relaciones económicas, con lo cual los dueños de plantaciones, de ingenios, de factorías, etcétera, de lo que se podía hacer, tenían que pagar tributos al rey de España. Es decir, era una reforma liberal por los Borbones para favorecer a los Borbones. Es decir, el las clases dominantes para convertir a su favor toda tendencia social progresista se aplicó en 1820. Bueno, el asunto es que Ignacio y todas las corporaciones de autoridad de la región de Totonicapán está a la par de la ciudad de Quetzaltenango, la que es hoy sin importancia en el país. Bueno, pues se rebelan contra los criollos y los ladinos enriquecidos de Quetzaltenango y dicen: no les pagamos más impuestos, nos declaramos, y fíjate que esto es muy interesante, súbditos directos de séptimo, reconocemos la corona española y rechazamos la autoridad sobre nosotros de ladinos, criollos y peninsulares de la capitanía y del reino. Manuel VI Estado centroamericano aparecía por primera vez, y es la rebelión indígena
maya más importante después de las rebeliones celtales de 1867 y las rebeliones anteriores enormes, ¿no? Que hunden en la historia de la conquista. Esa es la importancia. Y si usamos ese enfoque y nos vamos o regresamos al presente, vas a encontrar en Guatemala, en este momento, indicios de fracturas estructurales al nivel en el que estaban posiblemente las de 1820. Es interesante lo que cuentas porque también para 1820, me aclaras si estoy equivocado, pero entiendo que se registran también algunos levantamientos, rebeliones indígenas también en lo que hoy sería territorio de El Salvador y hoy sería territorio de Honduras. Y estamos hablando de esta rebelión encabezada por Sul en lo que hoy sería Guatemala. Sí, 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 muy importante tu puntualización sobre, sí. Era una región mesoamericana como no se había vivido desde tiempos antiguos, el que se vivió en las etapas preindependencia y el que se está viviendo en el bicentenario. ¿Sí? Son ambientes muy parecidos. En la rebelión de Atanasio Tzul de 1820 era, llamémosle, el corolario, era la expresión de más nivel de crisis, por su tamaño, ¿no? Pero al mismo tiempo, meses antes, habían ocurrido las rebeliones en Cuscatlán, El Salvador, ¿no? Grandes rebeliones indígenas, apaciguadas violentamente, como ocurre siempre en el país, que las rancias dominantes desde entonces hasta ahora son extremadamente violentas, ¿no? ¿Sí? Y recordémonos, extrapolando eso, las rebeliones indígenas de 1920, 1930 en El Salvador también, donde está ya Farabundo Martí presente en el horizonte, ¿no? Bueno, en Honduras, las regiones de Olancho, ¿sí? El tema de la inestabilidad y de las violentas irrupciones de descontento social proliferaban y especialmente en regiones indígenas. Y ahí el gran miedo de los criollos y los peninsulares gobernantes en esa época, de que se contagiara del ánimo independentista toda la región. Y lo de Atanasio Tzul fue, digamos, ya la señal de emergencia total para qué hacer, Giovanni, qué hacer, y lo que hicieron, ¿no? Es decir, suplantar la transformación que venía desde los pueblos contra las ataduras coloniales, suplantarla por un nuevo esquema de relaciones entre criollos, peninsulares, el mundo exterior, negando otra vez los derechos a los pueblos indígenas. Pero es interesante porque Atanasio Sul reivindica la independencia respecto de los criollos y ladinos acá en Mesoamérica, pero prometen lealtad al rey de España. Entonces, ¿cómo se explica políticamente esto? Bueno, pues mira, de nuevo, la regla de oro de la observación, de la reflexión etnológica, ¿no? Y regresa a pensar lo que estabas pensando del mundo antiguo con los instrumentos de hoy, pero no te lo creas porque no era lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los mapuche? ¿Qué están haciendo los quichés contemporáneos? ¿Qué están haciendo los pueblos mam contemporáneos? ¿Qué están haciendo los pueblos celtales? ¿Qué están haciendo los otziles, los tojolabales, los canjobales, los chuc, los quechíes? Las más de 25 entidades nacionales mayas en Mesoamérica, Chiapas y Guatemala, ¿no? Y en El Salvador también. Son más de 25 nacionalidades y grupos de gran vigor cultural y civilizatorio los que pertenecen a los troncos mayas, ¿no? Y bueno, ¿qué están haciendo hoy? Bueno, y entonces los ves en todas las luchas. Igualmente pasaba entonces, ¿verdad? Ocurriendo al mismo tiempo un proceso de nueva reglamentación de la segregación. Porque si bien se proclamaban con las independencias de 1821, se proclamaban los derechos, la no esclavitud,
el reconocimiento de las autoridades en toda la región, sí, pero los pueblos mayas no aparecían. Los pueblos indígenas desaparecían, ¿no? No digamos los pueblos el extremo sur de Mesoamérica, ¿no? Los chipchas, como tú consideras, ¿ah? A los gaves, a los cabécar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esa desaparición de los pueblos ocurrió en la independencia y se proyecta a lo largo del siglo XX hasta nuestros días, pero no es cierto, ahí están, ¿no? En Guatemala, en todas las luchas, te voy a decir, en este momento que están ocurriendo, eh, es significativa la presencia y la calidad de las demandas que tienen los mayas, hombres y mujeres. Es una riqueza cultural En la, impresionante y una herencia de luchas y una herencia política impresionante la de estos pueblos de lo que hoy es Guatemala. sí, y bueno, entonces si tú me dices qué es para mí lo más importante del Bicentenario, lo que interesa rescatar, yo diría muy conscientemente la perspectiva de largo tiempo para su transformación en teoría de la formación del corto tiempo, ¿no? O sea, la integración del sujeto histórico, eso está ocurriendo hoy. Ocurrió durante la independencia y asumió otras formas, ¿no? Esa ¿Entiendes? mirada, esa mirada que es un sentipensar de los pueblos mayas en MAM, en el idioma de la cultura MAM, se le llama con un nombre que cuesta pronunciarlo, pero que es algo así como Ik. ¿Nos podrías contar un poco el significado de eso, aunque ya los has estado haciendo, Sí, pero como para resaltar ese sí, aporte cultural impresionante de esta cultura sí, MAM y de los pueblos mayas, de origen maya? sí. Digamos que las prácticas de transformación en la región mesoamericana cobran complejidad en relación también a la mirada histórica con las cuales se les está abordando. El caso de los pueblos mayas esta transformación contemporánea está dotada de otro esquema del tiempo que básicamente está ritualizado en tres grandes calendarios que tienen fechas que nos retrotraen hasta el 5000 antes de Cristo, ¿no? Y que suponen un conocimiento vasto en diferentes áreas astronómicas, para decir únicamente que era el calendario más exacto que el gregoriano que traían, ¿no? Los Ah, claro. europeos en 1500, ¿no? Y en esa lógica del tiempo, que no es solo el calendario, ¿no? No es solo el tiempo, son los personajes que habitan ese tiempo. Y dentro de los personajes, la tierra dotada de vida, todas sus entidades constitutivas dotadas de identidad. Y tenemos entonces que en el calendario hay 20 grandes nahuales, los personajes emblemáticos que organizan el tiempo, y dentro de ellos se van rotando cada catún, cada 52 años, cargadores del tiempo de 4 en 4. Y en este año que estamos, 2021, le corresponde al cargador IC, es, su responsabilidad es ser el cargador de este tiempo. Entonces, que lo que ocurre está animado también de la energía y lo que supone IC, ¿no? Entonces, ahí ya te metes, ¿a quién es este personaje, ¿no? ¿Qué representa? ¿Qué fuerza supone? ¿Qué lógica, ¿no? Pero es uno de los 4 cargadores y estamos en ese año del viento, ¿no? Sí, muy interesante. Mira, han transcurrido en el tiempo medido, como lo mide Occidente, 200 Sí, años desde la independencia o la parcial independencia, diría yo, de estos países y de esta región. Este, por tu contacto con estos pueblos originarios, este, ¿qué aprendizajes podemos sacar de estos 200 años? ¿Qué nos contarías de tu perspectiva?
Sí, me lo comentaban sobre eso algunos colegas mayas que decían, bueno, ahora quieren otra vez que los mayas les resolvamos todo, que la crisis ambiental, pues que los pueblos indígenas tienen la sabiduría, ¿no? Que la crisis de las medicinas y la salud, que los pueblos mayas y las prácticas curativas, todo, digamos, de nuevo, Occidente ahora pide rescate al conocimiento de los pueblos a los cuales destruyó política social culturalmente y a los cuales ahora le exige también que lo doten de sabiduría, ¿no? El último, yo diría, la última frontera del extractivismo, ¿no? Pero es muy interesante porque supone que se acepta un conocimiento, ¿no? Se acepta que hay una mirada, se acepta que hay un poder de vivir, habitar y transformar la realidad, no es devastador, que no es el del capitalismo neoliberal, que todo lo devora en mercancía que debe circular hasta morir, ¿no? Lo que está muriendo es la posibilidad de la sobrevivencia de la especie, ¿no? Esta recuperación o esta renovación de una mirada que habla de la especie, que habla de un nosotros en el largo tiempo, choca radicalmente con el cortoplacismo neoliberalista y la ideología del momento de los 40 caracteres, de la reacción inmediata a las emociones sin pensar en las razones, en la que todo es igual, todo se mueve a una velocidad que no te permite asideros. No, aprendamos esa manera de enraizarse en el tiempo y pensarnos como especie. Eso es aporte del ADN epistemológico de los pueblos originarios a el momento de la civilización mundial. No, uno podría decir Ahí hay que un aprendizaje, ¿no? sí, yo creo que Occidente tiene mucho que aprender de las culturas indígenas de la Abya Yala, porque de 500 años, más de 500 años, este, de, de explotación, de opresión cultural, económica, social, política, de, de invisibilización, y ahí están los pueblos firmes, con fuerza cultural, con presencia, que más bien desde la conmemoración del quinto centenario de la llegada de los europeos, más bien han cobrado fuerza a estos pueblos, exigiendo ser los conductores y protagonistas de su propia historia y no que la hagan y la cuenten otras, otras y otros. Y eso solo es explicable a partir de la cantidad y la fuerza de las sabidurías, de los saberes ancestrales que les han permitido no solo sobrevivir a tanta adversidad, sino plantarse y no solo oponer, sino también proponer. Es decir, hay una Via Yala que está cambiando con esta presencia de estos pueblos y de este reconocimiento de esas sabidurías, como nunca antes probablemente. Y eso ha costado y sigue costando sangre, y sigue costando mucho dolor de parte de los sectores poderosos que no quieren esta irrupción que les mueve el piso. ¿Qué opinas, Sergio? Sí, sí, eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, Otra de las cuestiones que se agregan a este modelo, este esquema de conocimiento posible de la ancestralidad, conocer el largo tiempo, de reconocer un sujeto que continúa, pues te permitirían llegar a observar eh, pautas civilizatorias de adecuación estratégica a la realidad como pautas, como ejercicios pautados reiteradamente de forma creativa y distinta cada vez en etapas críticas para la sobrevivencia. Y estamos hablando de que esto lo hemos podido observar al menos en los últimos 400 años, para decir que se ha podido ya darle un cierto registro. Entonces, tenemos preguntas importantes, ¿no?
en qué consiste esta adecuación estratégica de los pueblos mayas en este caso, que es donde hemos podido observar estos patrones civilizatorios, y lo podemos ver desde las prácticas agrícolas, alimentarias, hasta las formas de resistencia y de negociación con el adversario político. Es otra concepción. ¿Sí? Hemos encontrado, por ejemplo, en el mundo contemporáneo, en investigaciones propias incluso, como personajes de autoridad ancestral dentro de ciertos pueblos han sido miembros de la Quijab, o sea, los grupos de autoridad religiosa y política más importante, hasta ser jefes de destacamentos guerrilleros o poder ser jefes de patrullas de autodefensa civil en dos ejércitos enemigos. Y al final de todo eso vuelve a aparecer el sujeto histórico que ellos encarnan. O sea, actualmente tenemos estos fenómenos complejos, ¿no? Es decir, en la resistencia contemporánea de los pueblos mayas se implican en esa categoría, que luego la teníamos que conversar, no es mía, es de David Bohm, ¿sí? La implicación como proceso, digamos, en las luchas de hoy se implican prácticas contemporáneas y conocimientos ancestrales. Sergio, por razones de tiempo, más bien, antes que se nos venga el corte natural de esta Sí, plataforma, sí. quisiera pedirte tal vez un pequeño cierre, y es evidente que esta conversación queda con puntos suspensivos. Esta conversación tiene que continuar. Estamos aprendiendo mucho de tu experiencia, de tu conocimiento, y estaré encantado de que podamos seguir conversando. Pero ahora, por razones de la plataforma, quisiera pedirte si nos haces un cierre, Sí, algunas ideas finales. sí, sí, claro. Podría ser aquella de considerar el tiempo actual que vivimos, que viven los pueblos de Mesoamérica en todo su conjunto y abarca ahora hasta la región del Chocó, en el lado sur, hasta la frontera norte de México, ya dentro de los Estados Unidos. Mesoamérica se expandió en el tiempo. Hay una manera en que tendríamos que posicionarnos frente a este tiempo, es como un nuevo nosotros, como nuevos sujetos históricos, territoriales, ¿no? Es el tiempo en este bicentenario de pensar nuestra identidad mesoamericana y los grandes retos de lo que tenemos que abordar, y uno de ellos es la restauración, la renovación de una concepción de grandeza histórica, de derechos históricos y territoriales a territorios, ejercer nuestros poderes y soberanías, vistos como un sujeto de largo tiempo, ¿no? Entonces, dar las luchas contemporáneas abrevando de la sabiduría de la historia podría ser una de las lecciones aprendidas de este abordaje del bicentenario desde una mirada de sujeto histórico. Es exactamente lo contrario de lo que prevemos van a ser las celebraciones y conmemoraciones del Bicentenario por los gobiernos de la región, que lo que enfatizan es en la atomización, la separación, la división, la xenofobia, entre el mirarnos como diferentes entre hermanos mesoamericanos. Es una propuesta totalmente diferente. Que bienvenida sea, Sergio. Sergio, quiero darte las gracias de verdad que sí por lo que nos has compartido, y el tiempo se nos ha quedado corto. Y ahí te comprometo a que sigamos conversando. Ahí por aparte te vamos a comprometer otra vez para que sigamos conversando. Quiero enviarle eh, por, por vía tuya un saludo muy especial a tus colegas de la universidad, a tu compañera, Lucrecia, que la conozco, que es un gran ser humano, es otra persona con la cual hemos aprendido cuando hemos compartido. Así que por favor le das nuestras muestras de cariño y aprecio igual para vos. Giovanni. Okay. Bueno, muchas gracias.